El aborto es uno de los temas más complejos y delicados de la condición humana. Hablar de él implica sumergirse en un océano de emociones, convicciones, realidades sociales y dilemas éticos que tocan el corazón mismo de lo que significa ser humano. No es un tema que pueda reducirse a un simple sí o no, ni mucho menos a etiquetas que dividen en posturas irreconciliables. El aborto atraviesa la vida, la libertad, la moral, la religión, la justicia, la salud y, sobre todo, la experiencia íntima de quienes deben tomar una decisión de esa magnitud. El ser humano, desde tiempos antiguos, ha tratado de responder a la pregunta sobre el inicio de la vida. Algunas culturas lo ven en el instante de la concepción, otras lo asocian al momento en que el corazón late por primera vez, otras cuando el feto adquiere conciencia o cuando respira al nacer. No existe una verdad absoluta aceptada por todos, y precisamente allí radica la dificultad de hablar del aborto. Se trata de un tema que se mueve entre las certezas biológicas y las interpretaciones morales, entre lo científico y lo espiritual, entre lo individual y lo colectivo. El aborto no puede analizarse únicamente desde lo legal ni desde lo religioso, porque su esencia toca fibras más profundas: el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, la posibilidad de dar vida o interrumpirla, el peso de una sociedad que juzga sin escuchar, y el silencio íntimo de quienes, en la soledad de una decisión, llevan consigo una carga emocional y psicológica muchas veces invisible a los demás. La dualidad de la vida y la libertad. El dilema del aborto se sostiene sobre dos pilares fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. ¿Dónde comienza uno y termina el otro? Para quienes defienden la vida del no nacido, interrumpir el embarazo es negar a un ser indefenso la oportunidad de existir. Para quienes defienden el derecho a decidir, obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado es una forma de violencia que atenta contra su libertad y dignidad. Ambas perspectivas son válidas, y ese es el gran peso del debate. No estamos frente a un asunto de blanco y negro, sino frente a un abanico de matices donde la ética se entrelaza con las realidades personales. Hay mujeres que deciden interrumpir un embarazo por miedo, por precariedad económica, por haber sido víctimas de abuso, por no sentirse preparadas, o simplemente porque consideran que no es el momento adecuado para ser madres. ¿Puede alguien juzgar sin haber habitado esa experiencia? La libertad de decidir no significa necesariamente la ausencia de dolor. Muchas mujeres que optan por el aborto cargan consigo sentimientos de culpa, tristeza o vacío. No es una decisión tomada a la ligera, como algunos prejuicios sugieren. Es, en la mayoría de los casos, una decisión desgarradora, hecha en silencio, en lágrimas, y en medio de un torbellino de pensamientos que marcan la vida para siempre. El juicio de la sociedad. La sociedad, en su afán de juzgar, pocas veces se detiene a escuchar. Se suele reducir a las mujeres que abortan a estereotipos crueles, irresponsables, frías, egoístas. Sin embargo, ¿qué sabe el mundo de las batallas internas que cada persona libra? ¿Qué sabe de las circunstancias que llevaron a esa decisión? El juicio colectivo no comprende el dolor íntimo, y en lugar de tender puentes de comprensión, levanta muros de condena. El aborto, más allá de la postura personal que cada uno tenga, debería ser motivo de reflexión sobre la empatía. No se trata de imponer una verdad absoluta, sino de aprender a escuchar el trasfondo humano. Cuando una mujer toma esa decisión, no lo hace para desafiar a la moral social, sino porque su vida y su realidad la han llevado hasta ese punto. El silencio de quienes deciden. El aborto, en muchos casos, se vive en silencio. Silencio frente a la familia que podría juzgar, silencio frente a una pareja que quizá no entienda, silencio frente a una sociedad que señala. Ese silencio es un peso que se queda en el alma, y que pocas veces se confiesa en voz alta. En ese silencio también hay lágrimas invisibles. Muchas mujeres, después de un aborto, se enfrentan a un duelo que nadie les reconoce. No hay abrazos, no hay rituales de despedida, no hay espacios para sanar. Es un dolor escondido en la memoria, como una herida que el tiempo cicatriza lentamente, pero que nunca desaparece del todo. El aborto y la esperanza de un mundo más humano. Reflexionar sobre el aborto no debería llevarnos únicamente a discutir si es correcto o incorrecto, legal o ilegal, aceptable o condenable. Más allá de la polarización, debería conducirnos a preguntarnos, ¿qué podemos hacer como sociedad para que ninguna mujer sienta que la única salida es interrumpir un embarazo? El aborto es también un reflejo de nuestras fallas colectivas: falta de educación sexual, falta de acceso a anticonceptivos, falta de apoyo a madres solteras, falta de acompañamiento emocional y psicológico. Una sociedad verdaderamente humana no debería reducir el debate a la prohibición o a la condena, sino trabajar para que las mujeres tengan opciones reales, dignas y seguras.
Cuando entendemos el aborto desde esta perspectiva, dejamos de verlo únicamente como una decisión individual y comenzamos a comprenderlo como un síntoma de problemas más profundos. Allí se abre la posibilidad de la empatía. No juzgar, sino acompañar. No señalar, sino entender. No condenar, sino construir caminos de apoyo. La reconciliación con uno mismo. Para muchas mujeres, el aborto es una herida silenciosa que requiere reconciliación. No es solo un proceso médico, sino una experiencia existencial que marca la vida. Algunas encuentran paz en la certeza de haber tomado la decisión correcta para su realidad, otras cargan con la culpa durante años, y algunas logran transformar ese dolor en fuerza para ayudar a otras. La verdadera sanación no llega con el olvido, sino con la aceptación. Aceptar que cada persona tiene un camino distinto, aceptar que las decisiones tomadas se hicieron con la información, la conciencia y las emociones de ese momento. No se trata de justificarse ni de condenarse, sino de aprender a convivir con las propias cicatrices. Una mirada hacia adelante. El aborto seguirá siendo un tema polémico, probablemente mientras exista la humanidad. Habrá quienes lo consideren un derecho irrenunciable, y habrá quienes lo vean como un crimen irreparable. Pero entre esas dos posturas extremas, existe un espacio que debemos aprender a habitar, el espacio de la comprensión. Ese espacio no busca imponer, sino dialogar. No busca convencer, sino comprender. No busca dividir, sino tender puentes. Allí, en esa zona intermedia, el aborto deja de ser una consigna y se convierte en un espejo que nos refleja como sociedad. Somos capaces de respetar el dolor ajeno, incluso cuando no lo entendemos. Podemos acompañar sin juzgar, escuchar sin condenar, empatizar sin imponer. Conclusión, el valor de la empatía. El aborto, más allá de ser una práctica médica o un debate político, es una experiencia profundamente humana. Nos recuerda que la vida está hecha de decisiones que no siempre son fáciles, que la libertad viene acompañada de responsabilidad, y que el juicio no nos corresponde a nosotros, sino a la conciencia de quien toma la decisión. El verdadero reto no está en convencer a todos de una postura, sino en aprender a mirar a los ojos de quienes han pasado por esa experiencia y ofrecer comprensión, respeto y acompañamiento. Solo así podremos construir un mundo más humano, donde el aborto no sea un tabú que se vive en silencio, sino un tema abordado con dignidad, sensibilidad y empatía.